Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Hubo este martes elecciones en Israel, las segundas en lo que va de año, para que luego digan de España, están allá en Israel como nosotros. Las anteriores fueron también en abril, hace solo 5 meses, un poco antes de las españolas, el 9 de abril concretamente, hice un programa sobre este tema, lo tenéis en el archivo por si queréis pegarle una escuchada. En aquel momento, os lo refresco, ganó Benjamín Netanyahu, pero empató en escaños con su némesis, que es el exteniente general del ejército, Benny Gantz, que fue además jefe de Estado Mayor allí en Israel durante unos cuantos años. Ganó por muy poquito, por unas décimas y lo suficiente para quedar primero, pero en escaños tenía los mismos. Bien, pues en todos estos meses se ha producido un bloqueo desde el mes de abril, con el Knesset, el Parlamento israelí convertido en una sopa de letras, porque hay un montón de partidos, están de nuevo como en España, y sin una mayoría clara para formar gobierno, Netanyahu decidió ir a por todas y convocó antes del verano nuevas elecciones. Eso sí, dejó tranquilamente 3 meses para que los israelíes se lo pensasen. Lo hizo con idea de romper el empate, convencido de que le iba a salir bien, es decir, de que Benny Gantz, un candidato nuevo que se metió en política hace menos de un año, sí creo que entró en política en diciembre del año pasado, anunció que iba a entrar en política y montó un partido, pues pensaba que como era nuevo e inexperto se iba a desinflar. Pero no ha sucedido nada de eso, más bien todo lo contrario. El aspirante, es decir, Benny Gantz, se ha mantenido bastante bien y fuerte, y quien se ha desinflado es el propio Netanyahu. Y para colmo, no se ha deshecho el empate, es decir, ha salido todo como él no quería. Esto, como nos podemos imaginar todos, deja un panorama bastante complicado que solo da pie a 2 salidas posibles. O Gantz y Netanyahu se ponen de acuerdo, si no ellos, sí al menos sus partidos, y forman un gobierno de concentración nacional, o repiten una vez más las elecciones. A la hora que hago este programa no ha finalizado aún el recuento de las elecciones del martes, pero ya hay un escrutinio oficial que está en torno al 90% y el empate entre Netanyahu y Benny Gantz es prácticamente perfecto. Con los datos que tenemos en estos momentos, que creo que ya no cambiarán mucho por lo avanzado del escrutinio, el Likud, es decir, el partido de Netanyahu, obtiene el 25% de los votos y Benny Gantz, azul y blanco es como se llama la coalición por la que se ha presentado, el 25,7%. En cuanto a escaños, quedan prácticamente empatados. El Likud obtiene 32 y azul y blanco, el partido este de Benny Gantz, obtiene 33. Bien. La verdad es que da un poco igual que esto pueda variar, el poco recuento que queda puede moverse, podría ser que terminasen empatando también en escaños, es decir, viene a dar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque quedan ambos lejísimos de la mayoría absoluta, que en el Knesset es de 61 escaños. El Knesset tiene 120 diputados, por lo tanto, el partido que quiera gobernar sin ningún tipo de problemas, esto evidentemente en Israel, hoy por hoy, bueno, y ayer por ayer, llevan ya mucho tiempo en el que no se forman mayorías grandes. En su momento, hace muchos años, Israel fue un bipartidismo. Estaba el Likud, el partido de derechas, y después el Partido Laborista. El Partido Laborista era pues, el partido de izquierda, socialdemócrata, y en tiempos se repartían más o menos el Knesset entre los dos. Era un sistema heredero del británico. Olvidemos que Israel nació sobre lo que había sido un mandato británico, el de Palestina, por lo tanto ciertas cosas, hasta el nombre de su partido, el nombre de Laboristas, que se llama así, pues lo heredó de ahí, lo heredó de la tradición británica. Hoy el Partido Laborista, os preguntaréis dónde está. Bueno, pues está lejísimos, tengo la lista de ahora mismo, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo. Ahora mismo en el recuento está el octavo, con un 4,8% de los votos y una expectativa de escaños de solo 6. Vamos, que la socialdemocracia israelí se ha pegado un piñazo hace ya tiempo, esto no es de ahora, está en crisis desde hace muchos años, desde hace una década, y la verdad es que dudo bastante que se consigan recuperar. Pero bueno, el hecho es que los dos, entre comillas, ganadores son los mismos que en el mes de abril. Los resultados, evidentemente estos escrutados al 100% de las elecciones del 9 de abril los tengo delante. Ahí ganó Netanyahu con un 26,4 y el segundo fue azul y blanco de Benny Gantz con un 26,1. Como veis, los resultados son
son prácticamente calcados. Y este era el lugar, como os decía en la introducción, donde Netanyahu no se quería ver. Y no se quería ver por dos razones. La primera, porque no ha conseguido ni un voto más de los que ya tenía en abril. De hecho, tiene unos cuantos menos. Y la segunda, porque su rival mantiene el tipo mejor que él, tan mejor que ha quedado primero. Por lo tanto, ahora, a la hora de ir a Rivlin, el presidente de la República, pidiéndole formar gobierno, pues tendrá cierto derecho, cierta preferencia el ganador de las elecciones, que es Benny Gantz. Aunque, ojo, no sería la primera vez que Netanyahu consigue formar gobierno sin haber ganado las elecciones. Ya en el año 2009 lo hizo y desde entonces no se ha apeado del poder. Él llegó en las elecciones de 2009 por segunda vez, eso sí, y llegó como segundo, no como primero. Pero bueno, el hecho es que estas dos cosas le han dejado pues seguramente con muy mal sabor de boca, porque la apuesta, la moneda al aire que tiró en el mes de mayo, cuando convocó elecciones, le ha terminado cayendo en el ojo. Y además, le ha terminado cayendo en el ojo en el momento en que tenía el ojo abierto. Vamos, peor suerte imposible. A ver, esto estaba previsto por parte de algunos analistas a lo largo de la semana pasada, con motivo de la campaña, que ha sido, por cierto, una campaña bastante bronca. Leí cositas en el Jerusalem Post y en la prensa evidentemente no en hebreo, que no es que no sepa hebreo, es que no sé ni leerlo. Es una de estas lenguas como la diferencia del griego o del cirílico, que uno más o menos puede, si le pone atención, al menos saber lo que pone. En el caso del hebreo, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, estoy condenado a leer la información de Israel en lengua inglesa. Pero bueno, el hecho es que estuve mirando y muchos ya preveían, por supuesto también las encuestas, que se iba a repetir el empate. Bien, sobre el papel, el desencanto se ha dirigido, si vamos de nuevo a los resultados, estos resultados temporales, no son definitivos aún, vemos que se ha dirigido hacia dos partidos. Por un lado, la llamada lista conjunta y por el otro, un partido que se llama Israel Beitenu. Ambas han ganado algunos escaños. En el caso de Israel Beitenu ha ganado 3 escaños en este momento, y en el caso de la lista conjunta 2 escaños. No es mucho, pero bueno, el hecho es que se han beneficiado de la bajada de los otros dos. La lista conjunta, os preguntaréis qué es. Bueno, pues es un partido de izquierdas que aglutina básicamente al voto árabe. En Israel aproximadamente el 17% de la población es árabe. Luego es normal que haya un partido que les represente o que al menos diga representarles. Luego el otro, Israel Beitenu, del que ayer, por cierto, hablaban en la prensa bastante, es todo lo contrario. Son de derecha nacionalista, con gran presencia entre los votantes que vinieron de Rusia y de Europa del Este a lo largo de los años 90. A raíz del colapso de la Unión Soviética y de todos los países del este de Europa, bien, parte de esa población judía se emigró a Israel, y allí se empezó a nutrir de este partido que ya existía, empezó a nutrirse de todos estos, o de parte de estos votantes. De hecho, su líder, que es un tipo llamado Avigdor Lieberman, ni siquiera nació en Israel, nació en Moldavia, en Chisinau, y emigró a Israel ya con casi 20 años, que con 19, es decir, que él, pues evidentemente ruso tiene que hablar, no sé si rumano, pero vamos, o moldavo, pero desde luego ruso tiene que hablar porque hizo prácticamente toda su educación, la hizo ahí en Rusia, bueno, la Unión Soviética, perdón, porque él es de los que salió en tiempos de la Unión Soviética. Lieberman es uno de los que habla de gobierno de coalición, de concentración nacional entre el Likud, azul y blanco, y entiendo también que ellos mismos, es decir, ya aprovecha, coloca la concentración nacional, aunque hoy, en este momento, con estos resultados, al Likud y a azul y blanco les bastaría, superan los 61 escaños que necesitan. Pero bueno, si Lieberman se ofrece, será porque pretende también trincar algo de toda esta historia. En principio sería más factible este gran pacto nacional. Sería más factible que ir a nuevas elecciones. Digo en principio, por supuesto que pueden ir a nuevas elecciones. ¿Por qué? Pues porque estos tres partidos tienen muchos puntos en común, bastantes. De hecho, los tres son en mayor o menor medida sionistas, los tres son pro mercado y tienen programas coincidentes en muchos aspectos. Si tuviéramos que dividirlos entre derecha e izquierda, pues la verdad es que costaría un poco, si os soy sincero, porque, por ejemplo, el caso de Israel Beitenu es un partido, ya os he dicho, de derecha nacionalista, pero luego, en cambio, es laico, es decir, no está muy a favor de la presencia religiosa en la vida política israelí, luego no encaja exactamente en lo que entenderíamos por derecha, al menos en Occidente. Luego el caso de azul y blanco es un partido que estaría lo que consideraríamos aquí más o menos el centro,
pero en cambio tiene un programa relativamente liberal en el aspecto económico, en la parte patriótica, bueno, pues es Israel, donde el patriotismo se vive muchísimo más que en España, y si escuchásemos, por ejemplo, a Benny Gantz dar un discurso, un meeting traducido al español, pues nos parecería, por lo menos a los españoles, un político de derechas. Pero bueno, que tienen bastantes puntos en común. Así que el problema no es ideológico. Podrían, sin demasiados inconvenientes, llegar a un acuerdo de unos cuantos puntos y a deshacer este nudo de una vez. Es un problema de tipo personal. Gantz no quiere ver a Netanyahu ni en pintura, según parece. No está dispuesto a sentarse con él en el Consejo de Ministros y mucho menos a ponerse a sus órdenes en un gobierno encabezado por Netanyahu. Con estos resultados ni siquiera le haría falta porque ha quedado el primero, pero vamos, tampoco le quiere tener en el Consejo de Ministros. Esto tiene cierta lógica. A poco que se conozca un poquito, la figura por encima, la figura de Benjamín Netanyahu. Este tipo es hoy por hoy la encarnación viva del poder en Israel. A ver, es un hombre ya de casi 70 años, los va a cumplir ahora, el mes de octubre, y lleva casi toda su vida en política. Creo que hasta cualquiera que no sepa absolutamente nada de la política israelí conoce el nombre de Benjamín Netanyahu, pues porque lleva muchos años ahí. Su apellido tiene peso dentro de Israel. Su hermano Jonathan es un héroe nacional muy reconocido, combatió en la Guerra de los 6 días, también en la del Yom Kippur en el 73, y luego murió durante la operación Entebbe, en Uganda, en 1976. Pues bien, a todo esto, al hecho de que tenga un apellido casi dinástico, pues se le suma el hecho, que no es accidental, de que ha sido primer ministro durante más de 13 años. 3 entre 1996 y 1999 y 10 desde el año 2009 a esta parte. Gobernar con alguien así, pues evidentemente es reducirse a la nada. En el caso hipotético y poco probable de que Benny Gantz pues acepte tener a Netanyahu como ministro. Netanyahu, aparte de primer ministro durante 13 años, ha sido de todo lo que nos podamos imaginar en Israel. Ha sido ministro no sé cuántas veces. Ha sido ministro de Economía en distintas épocas. Ministro de Ciencia y Tecnología. Ministro de Asuntos Exteriores también. Ha sido ministro de Comunicaciones. Bueno, de todo, porque aparte de haberlo sido como fuera del poder, también lo ha sido dentro. Mientras ha sido primer ministro, se ha dedicado a desempeñar carteras. Por lo tanto, es un hombre que puede perfectamente desempeñar. Ha sido también ministro de Salud, lo fue durante unos años. Me he apuntado aquí algunos ministerios suyos, así que podría perfectamente estar de ministro de Benny Gantz, pero yo lo veo muy poquísimo posible. No es algo que ni siquiera vaya todavía. Las cosas podrían cambiar, pero que haya que tener en cuenta. De ahí que Gantz se lo quiera quitar de en medio cuanto antes y le ha puesto un veto. De hecho, sí, podríamos llegar a un acuerdo, pero desde luego con este tipo. Pero claro, esto no va a ser tan fácil. Para el Likud, Netanyahu es su principal activo y la fuente de poder de todos sus líderes. Lleva tanto tiempo mandando allí que los ha puesto a todos ellos. Es decir, después de 10 años de primer ministro, pues todo el que ahora mismo tiene, aunque sea un gramo de poder dentro de Israel, se lo debe, dentro del Likud estoy hablando, se lo debe a Benjamín Netanyahu, que les ha ido poniendo allí. Además, como ya tiene cierta edad, pues ha terminado construyéndose su propia familia política, su propia clientela. Así que no creo que vayan a sacrificarle tan fácilmente. Luego Netanyahu tiene, además de esto, otro motivo de mucho peso para no hacerse a un lado. Los escándalos de corrupción le persiguen a este hombre y ya se sabe que la mejor manera de blindarse, tanto frente a la prensa como frente a la justicia, es estar en el poder. Los israelíes, que son organizados y metódicos, conocen estos casos de corrupción por un número. Son un total de 5, de los cuales algunos le han desimputado ya, pero vamos, de los 5 que caen sobre él son el caso 1000, el caso 1270, el caso 2000, el caso 3000 y el caso 4000. Bien,
O sea, en todos los casos tienen que ver con tráfico de influencias y con sobornos, lo que viene siendo el ABC de la corrupción, no solo en Israel, sino en cualquier parte del mundo. Bien, una vez fuera del Beit Agion, que es como se llama la casa, la residencia donde vive el primer ministro en Israel, pues quedaría completamente expuesto y sin ningún aliado. Lo que he dicho antes, fuera del poder quedas que nadie te va a mirar a la cara, nadie te va a responder las llamadas. Así que ya se sabe que lo que desgasta del poder no es tenerlo, sino no tenerlo. Creo que esto lo decía Francesco Cossiga hace muchos años y es 100% cierto, él lo sabía bastante bien. Bien, evidentemente podrían apuñalarle, eso es una posibilidad. Sus propios hombres, si ven que su jefe y su padrino se interpone entre ellos y el usufructo del poder. Podría llegar a suceder. No sería la primera vez que pasa algo así, no en Israel, sino en cualquier otro sitio. De hecho, no sería la primera vez que le sucede una carambola de estas al propio Netanyahu y dentro de la política israelí. Hace 10 años, en 2009, por estas fechas, además, Ehud Olmert se tuvo que largar, tuvo que dimitir, ante acusaciones de corrupción también. Le iban persiguiendo, como a Netanyahu, los jueces. Lo de Ehud Olmert, al parecer, lo tenían mejor atado y era más grave. Y su puesto pues, tardó aproximadamente 10 minutos, lo digo de manera figurativa, hubo incluso unas elecciones primarias para sustituirle, pero vamos, rápidamente fue cubierto por una de sus ministras, la ministra de Asuntos Exteriores, que luego se presentó a las elecciones del año 2009. Esta ministra era Tzipi Livni. Seguramente los que seguís la política israelí os acordaréis de ella. Señora de ojos claros, si mal no recuerdo, y pelo rubio. Bien, lo que hizo Livni fue ganar estas elecciones, pero terminó gobernando Netanyahu, como os he dicho antes, porque se las apañó para crear una coalición a su favor a toda prisa. De tal manera que se la presentó al presidente y ya está, pues yo tengo los votos que Livni no tiene. Pues eso mismo que le hicieron a Livni en su momento, no se lo han podido hacer a él, por ahora. Es decir, esta misma jugada no se la han podido hacer a él. Tienen que contar con el Likud sí o sí, no pueden apartarle, las otras fuerzas políticas no pueden apartarle del... No existe una posibilidad, hoy por hoy, de crear una coalición contra el Likud. Con o sin Netanyahu, pero desde luego tienen que contar con los escaños del Likud. Eso o ir a nuevas elecciones, que es también una posibilidad. Sería antes de fin de año, no sé cuándo, pero desconozco la ley israelí al respecto, no sé cuánto tiempo tienen que esperar, pero vamos, que podría ser, estamos ya en septiembre, pues les quedan 3 meses, y si no es a finales de este año, pues sería a principios del próximo. Entre tanto, pues Netanyahu seguiría gobernando en funciones como ha venido haciendo desde el mes de abril. No sé hasta qué punto estarán los israelíes hartos del actual bloqueo. Lo desconozco porque no vivo allí. Supongo que mucho. Es decir, no les hará demasiada ilusión que les llamen a votar para que se produzca un nuevo empate. Pero curiosamente he estado echando un vistazo a los datos de participación y son muy parecidos, no, son incluso superiores a los del mes de abril. Luego, aquí se ve que parece ser que les gusta. En el mes de abril fue la participación del 68,4% y el pasado martes fue del 69,4%, es decir, un punto más. Quizá es que el país está más polarizado de lo que parece desde fuera. Pero bueno, podría ser que ya a las siguientes la paciencia se les haya acabado y no vayan a votar en la misma medida. Luego, al final todo queda, como veis, en un pulso entre Gantz y Netanyahu y Gantz, y no hay mucho más. Es que no hay mucho más que añadir en esto. Es decir, no se ventila ningún asunto de carácter estratégico. Esa es la razón por la cual se le ha dado tan poca importancia a las elecciones israelíes de este año, no solo en España, también en otros países occidentales. Si echamos un vistazo a la prensa británica, por ejemplo, a la francesa, a la alemana o a la estadounidense, veremos que, a diferencia con otras elecciones, no es un tema del que se haya hablado mucho. Pero vamos, en Israel lo están viviendo el bloqueo plenamente, porque no les queda más remedio. Bueno, algo similar a lo que sucede en España, donde el hecho de que el gobierno lleve 5 meses en funciones tampoco ha descendido a la calle. Más o menos, pues hay discusiones en las redes sociales, entre los aficionados a la política. Es decir, que no hay hoy por hoy, por lo menos en España, desconozco en Israel, 2 países enfrentados el uno al otro, deseando tirarse los trastos a la cabeza. Luego hay otra cosa en Israel, otro elemento de análisis importante,
Y es que la izquierda en Israel hoy por hoy es minoritaria. Si nos vamos a los partidos que representan la izquierda, no solo la lista conjunta esta de Ayman Odeh, sino los otros que hay, por ejemplo, el Partido Laborista, ya os he dicho, 6 escaños y 4,8% de los votos, que vemos es que está en horas muy bajas la izquierda israelí. A diferencia de España, donde el debate está muy corrido hacia la izquierda, en Israel está corrido hacia la derecha. Y no hay nadie con posibilidades de gobernar en Israel hoy por hoy que ponga en duda los pilares de la política económica que ha mantenido el país desde hace años, y sobre todo de la política exterior, que es un poco lo que más nos interesa en el extranjero. De caer Netanyahu, vamos a ponerlo ahí, le traicionan o lo que sea, o él se va por su propio pie, pues simplemente hablaríamos del fin de una era. Del fin de la era Netanyahu, se podría hacer balance final, escribirían los libros pertinentes que se venderían en las librerías de Tel Aviv y asunto resuelto. Tiene además ya una edad propia para retirarse de estas cosas, no tendría nada de raro. Pero vamos, por lo demás nada cambiaría, ¿eh? Porque Gantz, aunque haya heredado buena parte del voto laborista, que empezó a derrumbarse hace ya 20 años y que ahora vivaquea, como os he dicho, con 6 escaños de nada en el Knesset, no es un político de izquierdas, al menos como lo entendemos en el occidente europeo. Ya os he explicado que en el caso de que Gantz diese un mitin en España, seguramente pensaríamos que es un político del PP. Vamos, estaríamos prácticamente convencidos. Su postura respecto al conflicto palestino, por ejemplo, es indicativa. Rechaza el derecho de retorno de los palestinos, apoya que el ejército israelí esté facultado para entrar en territorio palestino si observa amenazas, es decir, actuar de manera preventiva, reconoce a Jerusalén como capital del país y no lo pone en duda en ningún momento, defiende que el Valle del Jordán siga en manos de Israel, considera a Irán como una amenaza y no duda de ninguna manera, y menos aún siendo él un militar, el derecho de Israel a defenderse. Esa es la razón por la cual Gantz no gusta mucho a la izquierda hispana y en general a la izquierda occidental, que no puede entender pues eso de que casi nadie en Israel defienda sus planteamientos, los planteamientos propios de la izquierda occidental. Así que pase lo que pase en Israel, no cambiará nada sustancial. A lo sumo, el nombre del primer ministro. Y eso tampoco es que sea para mucho. El tema este del Monopoly feminista que nos trajo Simón sigue dando que hablar a los oyentes, aunque Pepe lo trata simplemente como tirachinas, es decir, para traernos esto del Monopoly feminista de Hasbro al mundo real. Vamos a dejar de reírnos de ese juego del Monopoly porque es que es el real, es el que estamos jugando. Se sabe que cuando un niño varón se cae al suelo, se le tarda más en recoger que si se cae una niña. Se sabe que las pruebas de oposición tienen baremos distintos para hombres que para mujer, en algunos casos muy exagerados, y ocurre a todos los niveles, desde ayuntamientos hasta universidades. Sabemos que cuando hay indicios de delito es más probable que te acusen si eres un hombre. Sabemos que cuando te inculpan en un juicio es más probable que acabes siendo culpable si eres hombre y que la pena sea mayor si eres hombre. Se dice mucho de que la policía en Estados Unidos dispara con facilidad a los negros, pero realmente eso comparado con el factor de ser hombre, si no recuerdo mal la cifra, el riesgo de que te dispare la policía en Estados Unidos es 24 veces mayor si eres un hombre que si eres una mujer. Así que quizá ese Monopoly sea el real. La única diferencia es que en la realidad esas ventajas las disfrutan sobre todo las mujeres sin hijos, que son las que además llevan una vida laboral en las que ganan más que los hombres y tienen promociones más fáciles, incluso una vida política, porque supongo que sabes que los afiliados a partidos políticos son mayoritariamente hombres, entre un 70 y un 90%, mientras que las personas que aparecen en las listas tienen que estar repartidas. Por ley, como mínimo un 40% de cada sexo en los puestos de salida. Es decir, que si eres mujer,
en un partido político, también es mucho más fácil que llegues a un cargo público. Así que comprad ese Monopoly y jugad, porque es el que nos toca luego vivir. Pues mira, Pepe, no sabía que las oposiciones hacían distinciones por sexo, más allá de las pruebas físicas. Lógicamente, creo que en los bomberos y en la policía sí que hay diferencias en las pruebas físicas entre hombres y mujeres por razones obvias, pero que en las otras oposiciones de verdad que lo desconocía, que lo había. Lo de las listas de los partidos sí que lo sabía, estas listas paritarias, ¿no? Estas se las inventó Zapatero hace ya más de 10 años, y el resultado final es que el Parlamento en España es el más paritario de Europa. Leí una noticia hace unos meses, después de las elecciones de abril, me parece algo así como el 47 o el 48% de los diputados son mujeres. Vamos, más que en Suecia y en Noruega y muchísimo más que en Alemania, donde la relación creo que es algo así como el 70-30. Estas listas cremallera, es decir, un hombre, una mujer, un hombre y una mujer, que nacieron en 2007 por una ley, creo que se llama Ley de Igualdad o algo así, han tenido un efecto que seguramente las feministas más radicales no se esperaban y que además no deseaban. Y es que estas listas les impide presentar una lista solo compuesta por mujeres, porque ningún sexo puede superar el 60% de la lista. De tal manera que pueden hacer una lista feminista, pero no pueden llevar, tendrían que incorporar como mínimo un 40% de hombres. En fin, bueno, vamos a seguir, vamos con Borja, que tiene una reflexión sobre las vacaciones, a raíz de lo que comentaba ayer de que los políticos españoles se habían ido de vacaciones durante el mes de agosto. Por cierto, me dejasteis algunos comentarios que estuve leyendo, decía yo en el programa que Pablo Iglesias se había ido de vacaciones, yo pensé que se había ido de vacaciones, de hecho estaba convencido, porque como se paralizó completamente la vida política, y me decíais que se había quedado en Madrid. Pues muy bien, me alegro, debió ser el único que se ha ido en Madrid, porque el resto todos se les veían en fotografías, ya sabéis, en pleno ferragosto, que se les vea a todos en la playa, en la montaña y por ahí. Bien, vamos a escuchar antes a Borja. Muchas veces he escuchado o he leído por parte de periodistas que hablaban de los políticos españoles que han intentado hacer una investidura antes de vacaciones y que después de vacaciones se han intentado reunir o han intentado negociar, etc. Me da mucha rabia que se hable de antes de vacaciones y después de vacaciones. E incluso te lo he escuchado a ti, que de ti no me lo esperaba, porque tú estás trabajando todo el mes de agosto. A ver, hay algunas profesiones que, bueno, si hay vacaciones escolares que son de julio y agosto, pues un maestro de escuela o un profesor de universidad, pues entiendo que tiene que coger las vacaciones en esos meses. Pero la mayoría de las profesiones no paran en agosto. Yo llevo 15 años en el mercado laboral y cojo las vacaciones cuando puedo y cuando me conviene. O sea, algo intermedio entre lo que me conviene, o sea, llegando a un compromiso entre lo que me apetece y lo que se me permite por el ritmo de los proyectos. Que mis proyectos, soy ingeniero, no paran en agosto. Igual que las fábricas no paran en agosto, ni los servicios paran en agosto, ni el turismo, que es una gran industria en España, para en agosto. De hecho, todos los que trabajan en el sector turismo, pues trabajan mucho más en agosto. Ya cogerán vacaciones cuando haya menos trabajo, que podrá ser en enero o febrero, o, no lo sé. Cada uno coge las vacaciones cuando le parece, cuando se le permite, cuando le conviene y cuando se puede. Por eso me parece vergonzoso que nuestros políticos se hayan tomado un mes de vacaciones en agosto cuando no se lo podía permitir, ¿no? Que tienen que trabajar. Y me parece lamentable que los periodistas estéis aceptándolo y lo llaméis vacaciones. Pero bueno, es lo que se han tomado. Un saludo y enhorabuena por el programa. Bueno, Borja, las llamamos vacaciones porque así lo denominan ellos, vacaciones. Las cámaras cierran en agosto por vacaciones, no por ninguna otra razón. Pueden utilizar algún eufemismo tipo por descanso estival, pero viene a significar lo mismo. Pero vamos, a mí no me parece tampoco bien. Es decir, ¿qué es eso del descanso estival? Como si fueran una fábrica de las antiguas que paraban todo el mes de agosto. Pero bueno, a ver,
A mí esto de las vacaciones, a mí siempre me espantó lo de un mes al año, así todo el mes seguido. Es propio de una cultura fabril en la que pues se para la maquinaria y después pues todos los trabajadores tienen que parar con ella. Yo siempre he procurado ser dueño de mis vacaciones y tomármelas cuando mejor me venía, acordándolo obviamente antes con mi empresa, ¿no? Y además nunca más de una semana seguida. Ahora que la empresa soy yo, es decir, que no estoy encuadrado dentro de ninguna corporación, pues tomo las vacaciones cuando me viene en gana, que como bien sabéis es muy poco. A ver, cada 2 o 3 meses echo el cierre, meto el micro en un cajón, agarro mi cámara de fotos y desaparezco un par de días. Apago el móvil y me voy por ahí, a mi aire. Generalmente a solas. Si es en verano, pues voy en moto, y si es en invierno, voy en tren. Vamos, lo mío es un caso extremo, pero es lo que me gusta y además lo que encaja con mi carácter. De ahí que creo que cada uno debería hacer lo propio, siempre y cuando se lo pueda permitir, claro. A ver, mi estado natural es trabajando, por eso hago la contracrónica todos los días de la semana, incluidos los sábados y los domingos y las fiestas de guardar. A ver, el estado natural del Congreso de los Diputados debería ser abrir 4 veces al año, una por estación. Estar abierto una semana, votar lo que tengan que votar y luego cada uno regresará a su trabajo. Y que se quedase una diputación permanente con un diputado por cada partido, porque al final van a votar, la disciplina de partido es sagrada y van a votar lo que les diga el jefe de filas. Por lo tanto, ¿para qué necesita, el PSOE 123 diputados si siempre votan como uno? O el Partido Popular 66 diputados si siempre votan como uno. Pues que se quede uno con el voto ponderado por el número de escaños para controlar a los miércoles al gobierno y despachar los asuntos del día. Lo he dicho muchas veces, creo que la principal reforma que deberíamos hacer es una reforma sobre el qué se debe hacer en las cámaras todos los días. Vamos, la principal reforma dentro, porque yo creo que se trabaja demasiado. Es decir, están demasiado tiempo enredando y complicándonos la vida. Pero bueno, ya sabéis. También lo he dicho un montón de veces y lo repito de nuevo, una de las maldiciones del mundo contemporáneo es la profesionalización de la política. Bien, vamos ahora con 2 mensajes sobre el tema de las elecciones en España que trataba ayer en La Contra. El primero es de Luis y el segundo de Ángel. Acabo de oír tu programa sobre las elecciones que ha buscado Pedro Sánchez y me da a mí que esta vez se ha pasado de frenada. Está demasiado, como dices, engolosinado con las elecciones. Pero creo que los datos que va a haber del paro en septiembre, así como los de octubre, más la subida del precio de los carburantes y cómo está yendo la economía, me da a mí que esta vez se ha pasado de frenada y no creo que le vayan a salir las cuentas nuevamente. Es más, creo que tal y como están yendo las cosas con temas de los inmigrantes ilegales que hay en España, sobre todo con los menas, así como todo lo que está pasando en Barcelona y en algunas otras ciudades de temas de inseguridad, me da a mí que Vox va a pegar un gran crecimiento y creo que va a ser unas elecciones bastante extrañas y que no me extrañaría que la derecha pudiera gobernar definitivamente en estas elecciones. No sé, creo que es lo que va a pasar. No sé, ¿tú qué pensarías? Te mando este mensaje porque me gustaría insistir en una idea que ya hemos comentado alguna vez. Como sabes, pues parece que el país está abocado a unas nuevas elecciones y quiero volver a plantear mi opinión al respecto. Es que yo creo que habría que hacer una reforma y obligar a los partidos a que si se llega a unas nuevas elecciones, porque no han sido capaces de llegar a acuerdos, pues deberían de estar obligados a cambiar las listas. Elecciones nuevas, candidatos nuevos. Es así de sencillo. Siempre que no se haya llegado a constituir el gobierno, pues candidatos nuevos, ya que los actuales no han sido capaces de llegar de realizar su trabajo, al fin y al cabo. Bueno, me gustaría saber tu opinión y a ver si hay algún otro oyente que esté de acuerdo conmigo. Venga, muchas gracias, un saludo. Pues no lo sé, Luis, no lo tengo tan claro. A ver, por un lado tienes a Podemos en pleno proceso de descomposición. A Iglesias se le está descuanjeringando el partido. En Madrid de Rejón parece que quiere poner una lista, lo cual Madrid es el lugar donde nació el partido y uno de sus feudos.
Y los andaluces, los del Kichi y compañía, quieren ponerse por su cuenta ya definitivamente. Hasta ahora se presentaban Adelante Andalucía, creo que se llamaba el partido, en las elecciones locales, pero en las generales iban con Podemos. Y leí ayer que también se querían separar. Luego, por otro, la derecha sigue dividida en 3 partidos. Es que esto puede parecer una tontería o un detalle sin importancia, pero ni es una tontería ni es un detalle sin importancia. De hecho, es la clave de todo el tema. La derecha ahora mismo tiene los mismos votos que la izquierda, son 11 millones, pero no se refleja eso en los escaños. La ley D'Hondt castiga la atomización. Es decir, lo más que harán estos 3 partidos es, estoy hablando de Ciudadanos, Vox y el PP, es transferirse votos entre ellos. Vamos, mejor imposible para Sánchez. El partido que tiene a la izquierda se le empieza a descomponer y los partidos que tiene a la derecha se mantienen su división, perseveran en su división. Y luego, respecto a lo que cuenta Ángel, pues en fin, algo así, te lo digo ya, no lo vas a ver, olvídate. Pero bueno, la reforma que yo haría sería cambiar el sistema electoral, lo he dicho un montón de veces, y que fuese mayoritario y uninominal, como el del Reino Unido. Evidentemente, tampoco lo voy a ver. Bien, pues ya terminamos con Mel, un oyente de México, que entra en el debate que hemos tenido toda la semana sobre si Rusia es una democracia o una dictadura. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Sobre la pregunta que nos hacías de que si Rusia es una dictadura, yo creo que sí, en concreto Rusia es una dictadura. Si lo checamos con toda la historia alrededor del mundo, aquí en México tuvimos algo muy parecido con Porfirio Díaz, que era un militar. De ahí entró a la presidencia y de ahí se quedó y creó la dictadura. Pero como se menciona, para que sea una dictadura tienes que tener una nación que te apoye y que te siga, tanto a tu partido, tanto a tu persona. Y es lo que Rusia necesitaba, un presidente como Putin, un presidente fuerte, algo que ganara mucho al nacionalismo ahí en Rusia, y creo que él encajó a la perfección. Entonces sí, siento que sí se habla de una dictadura ahí en Rusia, y se puede hacer la comparativa con muchos países, no solamente con México. Al igual aquí ahorita tenemos un presidente, yo soy mexicano, radico aquí en México, tenemos un presidente que lleva un poco la historia en cuanto a Putin. Él vino trabajando muchos años para llegar a la presidencia, llegó a la presidencia en el momento exacto, y ahorita se está hablando de una posible reelección. No lleva ni medio año en el cargo y se habla de una posible reelección. Entonces yo sí considero que Rusia, aunque hay muchos comentarios negativos en cuanto a tu programa que defienden que al presidente, pues va a ser muy normal, y yo creo que en concreto Rusia es una dictadura. Bueno, ya lo dije el otro día, no es propiamente una dictadura, no es Corea del Norte, ni muchísimo menos, ni siquiera Venezuela. Es un régimen autoritario con la figura de Putin en el centro a modo de caudillo paternalista, que es a lo que se ve, lo que gusta a los rusos, ¿no? A fin de cuentas, Rusia nunca ha tenido una democracia en sentido estricto. Lo más parecido fueron los años de Boris Yeltsin, en los años 90 del siglo pasado, pero estuvieron marcados por una crisis tremenda que padeció Rusia, así que sus habitantes no guardan muy buen recuerdo de ellos. Muy bien, pues vamos a terminar ya, ahora sí que sí, terminamos con Pizarro, que nos comenta el tema de las elecciones del que hablaba ayer. Las próximas elecciones no van a transformar el carácter mezquino de Pedro ni añadirle cualidad alguna a su acrisolada ineptitud. Pueden, desde luego, cambiarle las condiciones de tal modo que se avenga a pactar, o no lo precise, o salga inesperadamente de escena. Pero en todo caso, sus taras de ingenio y alma no se van a enmendar, ni las suyas ni la del resto de ruines que medran por el Parlamento. Vote quien vote, independientemente de se vote a quien se vote, y pese a lo que se vote, mucho o poco. Tras las elecciones, con o sin gobierno, nuestro drama seguirá intacto. Las circunstancias superan las capacidades y actitudes de quienes han de gestionarlas. Pero mientras que las elecciones pueden posponerse y repetirse con largura, las circunstancias y sus consecuencias apenas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy y de esta semana, porque mañana es viernes y los viernes toca, efectivamente, Contrahistoria. Hasta mañana, amigos.